1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Y ya estando dispuestos, entonces dice la palabra del Señor de la siguiente manera: deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación. Y parte de la temática o la idea central de lo que queremos hablar con ustedes en esta noche, hoy en Enseñanza de los Miércoles, es justamente esta última frase del versículo 2, que dice de la siguiente manera: crecerán en salvación. ¿Por qué llamó nuestra atención esta frase del apóstol Pedro para con la iglesia? Porque ciertamente uno crece en muchas cosas. Uno crece en estatura, uno crece en economía, uno crece en sabiduría, uno puede crecer en... ¿Uno en qué más crece, Cami? Uno crece en peso. En peso. Uno crece en peso, y más en estas cuarentenas varios están creciendo en peso. Toca cuidarnos, pero es normal hablar acerca de crecer, pero llama nuestra atención que Pedro utiliza dos palabras, crecer y salvación, en una misma frase. Y al hacer este estudio y teniendo este propósito, entonces nos dimos a la tarea cómo la Biblia plasma esta porción de la palabra, cómo la Biblia nos impulsa, cómo la Biblia nos llama realmente a cómo uno crece en la salvación, o qué significa crecer en la salvación, ¿cierto? Entonces queremos leer con ustedes algunos pasajes que nos ilustran esta primera idea. ¿Cuál idea? Justamente cómo la Biblia nos exhorta a nosotros, a los cristianos, a progresar en nuestra propia fe, en la fe que nos ha salvado. Entonces, el primero de ello, el primer versículo que encontramos está en Primera de Corintios 14:20. Primera de Corintios 14:20. Nosotros lo vamos a leer en Nueva Versión Internacional para que de pronto no nos enredemos un poquito. Dice: hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Y en cuanto al crecimiento, ¿sí? Tristemente, a medida que va avanzando nuestra vida, nos untamos más de pecado, como dicen por ahí, aprendemos mañas, todo eso. Pero el Señor acá nos insta a que seamos inocentes a medida que vayamos creciendo, pero que nuestro modo de pensar madure. Y es importante en este punto que nosotros entendamos que no podemos seguir actuando de manera infantil, neófita o inexperta a la hora de mirar y evaluar la salvación en nuestras vidas. Ciertamente podemos entender, así como Pedro nos dijo, crezcan en su salvación. Pablo a los corintios les dijo: ustedes, ¿cómo entienden crecer en su salvación? ¿En ser inocentes como niños? Pero ser maduros en su pensamiento. Efesios capítulo 4, versículo 15, también nos da una explicación acerca sobre cómo entendemos nosotros qué significa crecer en salvación. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Podemos notar que parte de la explicación de crecer en la salvación del apóstol Pablo en esta oportunidad de la iglesia de Éfeso era entender que había a alguien en el cual tenemos que encontrar un modelo, que Jesús es la persona a la cual nosotros debemos imitar, y es importante que tú y yo, como creyentes y como seguidores de Jesús, tengamos claro o tengamos presente en la medida de las posibilidades qué aspectos son a los que Jesús nos invita a crecer. Dice nuevamente aquí Efesios: creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Nosotros en este momento estamos en una estatura.
pero dice que debemos llegar a la estatura del varón perfecto, a ser igual en todo como Cristo Jesús. Entonces, si nos falta mucho por recorrer en este camino, debemos entender que no es un tema menor y que hoy como iglesia, en medio de esta situación, no debemos descuidar por ninguna circunstancia, en ningún momento, la importancia que le da Jesucristo a nuestro progreso en la fe, a nuestro crecimiento en la salvación, a nuestro conocimiento de Él y a nuestro perfeccionamiento en su palabra. Otra cita que encontramos sobre la madurez, y es una de las citas de pronto más conocidas que muchos tenemos, la encontramos en Hebreos 5, del versículo 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14. Y el escritor a los Hebreos dice: en realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y este es un llamado a muchos dentro de la iglesia, porque tristemente nos quedamos como en esas verdades básicas y no avanzamos, no entendemos los dones espirituales, no entendemos una cantidad de tesoros que tenemos en la palabra, porque nos quedamos ahí, como, sí, soy salvo y ya. Pero viene cualquier prueba, viene cualquier situación y no sabemos cómo afrontarla porque no somos expertos en la palabra de Dios. A medida que vamos avanzando, el Espíritu Santo nos va enseñando, el Señor nos va instruyendo a través de su palabra, pero tenemos que tener en cuenta, mis amados, que muchas veces nos conformamos con el alimento suavecito, ¿sí? Con lo que de pronto ya muchas veces hemos traído a la hora que hemos conocido a Cristo. Y el escritor a los Hebreos está diciendo: deben tener cuidado porque hay que madurar, porque si no maduramos no podemos avanzar. Y yo quiero enseñarles ya profundidades de la palabra y no puedo porque no tenemos dientes. Nosotros teníamos un profesor que nos decía: tóquese dentro de la boca. ¿Y qué tiene ahí? Tenemos dientes, ¿cierto? Y si usted le quieren meter el dedo dentro de la boca, pues ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Pues mandar el mordisco. Igualmente pasa espiritualmente. Si nosotros no avanzamos y no profundizamos en la palabra de Dios, pues nos vamos a quedar en las cosas simples y cualquiera nos va a poder meter los dedos en la boca. Y como lo dice el escritor, porque es que el pasaje inicia diciendo: en realidad. Y tenemos que ser conscientes y preocuparnos si esto hace parte de nuestra realidad, que a estas alturas ya deberíamos ser maestros, pero sin embargo todavía necesitamos que nos vuelvan a enseñar lo mismo, ¿sí? Entonces, cada quien tiene que empezar a hacer una evaluación esta noche, iglesia. Cada uno de ustedes, desde nosotros hacia ustedes, necesitamos empezar a hacer una evaluación. ¿Cuál ha sido nuestro caminar con Jesús? ¿Cuál ha sido el aprendizaje? Y entender y preguntarnos si hemos crecido en Jesús, si hemos crecido en nuestra salvación, si somos salvos desde el primer momento en que Jesús nos justifica, desde el primer momento en que ponemos nuestra confianza en el Señor. Somos salvos desde ese momento y nunca más lo dejamos de ser, porque el que nos sujeta fuerte es Jesucristo. Y empezamos un proceso de santificación, empezamos un proceso de cambio. La gracia irresistible del Señor cae sobre nuestras vidas, la paciencia de Cristo y su amor nos sigue sosteniendo, nos sigue moldeando, nos sigue transformando, porque ciertamente nuestras vidas son como barro, pero las manos de Él son como de alfarero. Él sabe lo que está haciendo en cada uno de nosotros. Y no podemos desconocer que Pedro en su primera epístola está hablando como un pastor, preocupado por su iglesia, conociendo sus aciertos y sus desaciertos, sus fortalezas y sus deficiencias, conociendo que muchos llevan
años conociendo la palabra, otros hasta ahora estaban comenzando, pero tanto los que empiezan como los que ya llevan cierto tiempo, ambos entran en un mismo grupo, en aquellos que estaban preocupados por su crecimiento, por su progreso en la fe. Entonces, en esta noche también queremos centrarnos en el por qué. ¿Por qué Pedro se preocupa o cuáles son las razones por las cuales Pedro invita, exhorta a la iglesia a progresar en su fe, a crecer en su salvación? ¿Sí? Entonces, queremos mencionar algunas que encontramos en el capítulo 1 de Primera de Pedro, capítulo 1, pero no vamos a leer el pasaje, sino que ya les vamos a mostrar a ustedes de una manera sintetizada las razones que tiene el apóstol que alimenta su anhelo y su exhortación verídica al decirle a la iglesia, y en este caso a nosotros, crezcan en su salvación, crezcan en su salvación. La primera de ellas es que Pedro dice que por la misericordia de Dios nosotros hemos nacido de nuevo. Y yo he entendido que todo lo que tiene vida crece, todo lo que tiene vida avanza, todo lo que tiene vida no se queda estático. El río, las aguas nunca son las mismas, siempre hay una circulación en el río. Entonces, lo primero que motiva a Pedro a decirle a la iglesia, ustedes deben crecer en su salvación, es que justamente han nacido de nuevo por la misericordia del Señor. Esta es la primera razón que Él nos expresa y que debemos tener nosotros presentes. Hemos nacido de nuevo, el antiguo yo no ha quedado en el pasado, ha quedado muerto, que es diferente, ha quedado muerto. Juntamente somos crucificados con Jesús, ha quedado atrás, ya está sin vida, el Señor hace una nueva obra en nosotros. Esa es la primera razón por la cual Pedro dice, por eso debemos crecer en la salvación, porque si nacemos, ¿qué nos enseñan en biología? ¿Cuál es el ciclo de la vida? Nacer y luego crecer, ¿cierto? Entonces, es justamente esta es la primera razón. La segunda es que nosotros tenemos una herencia indestructible, tenemos una herencia que no está contaminada, es una herencia que no se marchita. Esto es maravilloso, porque Pedro está diciendo, la salvación a la cual usted es partícipe gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, tiene tres características. La primera, que no se destruye, la segunda, que no se contamina, y la tercera es que no se marchita. Por ende, la salvación que hay en nosotros es una salvación que tiene esa vida, una vida eterna. Es una salvación en la cual trabajamos, es una salvación en la cual crecemos, es una salvación que no se pierde, sino que antes nos ayuda y nos enseña a madurar y a confiar ciertamente en aquel que nos tiene sujetos de nuestras manos. Y no solo esto, sino que encontramos una tercera razón, y es que tenemos una fe que nos da seguridad, pero esta fe está en constante prueba. Pero esta prueba la hemos relacionado mal, mis amados, y resulta que cuando hablamos de prueba nos está hablando que está en constante evaluación. Por eso él está mirando el ejemplo que pone con el oro. El oro está ahí, el orfebre, mirando, evaluando que no haya impurezas. Igualmente pasa con nuestra fe. Si nuestra fe está en constante prueba es porque el Señor continuamente está mirando y sacando lo que no corresponde. No es que el Señor nos quiera ver padeciendo y todos pálidos y sudorosos y arrastrándonos prácticamente. No, Él nos quiere de victoria en victoria. Pero si no nos prueba, si no hace la evaluación de cómo está nuestra fe, pues sencillamente no vamos a ver la calidad de fe que estamos teniendo. En cuarto lugar, encontramos también que nosotros somos personas que amamos a Jesús. ¿Y cómo no amarlo si Él hizo el sacrificio más grande que se ha podido suscitar, dar en el planeta? Entonces, en este momento, evaluemos cómo es ese amor de nosotros hacia el Señor. Si verdaderamente es un amor que ha madurado, o es un amor interesado, ¿sí? O es un amor que flaquea, o de pronto nos ha pasado como pasa en Apocalipsis en las iglesias, es un amor que hemos olvidado y que hemos descuidado. Pedro en el capítulo 1 nos muestra como
en una quinta razón del por qué Él le dice a la iglesia crezcan en su salvación, es porque Él nos dice que tenemos un llamado a vivir en santidad, ¿sí? Tenemos un llamado a no amoldarnos a los malos deseos de este mundo. Y si tú y yo queremos realmente cumplir con este llamado de vivir en santidad, porque el que nos ha llamado justamente es santo, pues nosotros debemos entender que para vivir en santidad debe haber un crecimiento en nuestra fe, debe haber un crecimiento en nuestra relación con Dios, debe haber un crecimiento en nuestro amor. La palabra nos lo enseña y en varias oportunidades te lo he podido decir, y es que la mejor arma que tenemos a nuestro favor para poder vivir en santidad por convicción y no por prohibición es justamente el amor a Dios, que sobrepasa el amor de pronto a nosotros mismos o el amor al pecado. Pedro está diciéndole a la iglesia, ustedes tienen un llamado a vivir en santidad, por eso es necesario que ustedes crezcan en salvación. En una sexta razón, es importantísima esta, es que Pedro dice, nosotros somos peregrinos en esta tierra, este mundo no es el que nos pertenece. Entonces, así como peregrinos, así como vamos de paso verdaderamente, nosotros somos ciudadanos del cielo, y como ciudadanos del cielo tenemos cierto comportamiento, cierta cultura, cierta santidad justamente que no se comparte con la de este mundo, cierta moralidad. Me gusta más esa expresión que la de santidad, cierta moralidad que no se comparte con la de este mundo. Debemos crecer en salvación porque es que estamos de paso por esta tierra. En la eternidad tenemos una morada que nos espera, y es allí, como dice la palabra, que nos espera porque somos ciudadanos del cielo. Amén. Y en un séptimo lugar encontramos que nuestra salvación no fue paga de cualquier manera. Pedro utiliza algo muy especial para el lector, y es que no fue pagado ni con oro ni con plata. Dice que son metales que a fin y al cabo no tienen valor y que se pueden dañar, y dice que nuestra salvación fue pagada con la sangre de Cristo, con la preciosa sangre de Cristo. Entonces, mis amados, no quiere decir que porque nuestra seguridad de salvación está ahí, entonces, como decía Daniel, nos vamos a aferrar al mundo o el valor fue cualquiera, ¿sí? O sea, no hay nada más importante que aquel que dio su vida por la nuestra. Entonces, como salvos, nos debemos estar comportando en todo momento para darle ese valor. La palabra de Dios dice que cuando pecamos desmedidamente es como si estuviéramos pisoteando la sangre de Cristo. Entonces, o sea, cuando uno pisotea algo es porque realmente no tiene valor, es porque no tiene importancia. Entonces tenemos que valorarnos en ese punto también. En un octavo punto encontramos que Pedro nos habla que Cristo se nos ha manifestado pues para nuestro propio beneficio. Él se hizo carne para habitar en medio de los humanos, para mostrarnos su salvación y para, como dice Hebreos, hacernos entender que tenemos un sumo sacerdote que se compadece con nosotros, un sumo sacerdote que, como estuvo en este mundo, como estuvo en un cuerpo, como padeció en su propia carne, nos entiende. Entonces, ¿qué mayor manifestación que la del Señor a nuestras vidas para traernos salvación? Amén. Amén. Y ya para finalizar esta primera parte, en una novena característica o novena razón que tiene el apóstol Pedro, es que nosotros, así como tenemos un llamado de santidad del Señor, tenemos una obligación. Tenemos una obligación, es de amarnos los unos a los otros. Y si nosotros no crecemos en nuestra salvación, no vamos a poder crecer en el entendimiento del amor que el Señor nos pide para con nuestro prójimo. Para el Señor no fue un tema menor el amor al prójimo. Él se encargó de enseñarle a sus discípulos, a sus seguidores y a nosotros mismos la importancia de amarnos los unos a los otros. Es más, Jesús dice que la ley como tal se define en 2 mandamientos. El primero, en amar a Dios
por sobre todas las cosas, podemos resumirlo en esa manera, y el segundo, en amar al prójimo, como a nosotros mismos y como Dios nos ama a nosotros. ¿Sí? Cada día debemos entender que esto no es fácil. Esa parte se nos olvida, perdón que te interrumpa, o sea, se nos olvida amar al prójimo como el Señor lo ha amado y tenemos que pedirle al Señor que nos ponga sus ojitos para mirar a otros con ese amor con que Él también nos miró a nosotros y con el que mira a los otros. Y que el punto que yo también quiero tocar es que no es fácil, iglesia. O sea, no es solamente sea santo, ame al prójimo, haga una cosa, haga lo otro. Eso no es el evangelio. Eso no es el evangelio. Es entender que si tenemos una demanda de parte del cielo de amar a nuestro prójimo, Dios busca que seamos sinceros al cumplir esta demanda. Josuecito, Camila a veces lo pone a hacer planas y está aprendiendo a hacer no ni siquiera el 1, sino el palito que baja del 1. Ella le hace el vertical y él tiene que hacerle el que va en diagonal, ¿cierto? Ahí hasta ahora está aprendiendo. Y él tiene que crecer. Y cuando él crezca, no solamente va a tener que hacer el 1, sino que va a tener que escribir muchos números y va a tener que digitarlos y va a tener que sumar y va a tener que multiplicar. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento. Entonces, no solamente es que el Señor nos dice ama, sino que Él va a estar allí acompañándonos y nos dice debes crecer en tu conocimiento de la palabra, debes crecer en tu relación conmigo, debes crecer en la apreciación de este mundo para que puedas ser sincero y genuino justamente en este llamado, en amarnos los unos a los otros. Entonces, si queremos cumplir el principio de la santidad, el principio del amor, no desconocer que hemos nacido de nuevo, que tenemos una herencia indestructible, que nuestra fe está en constante prueba, que somos personas que amamos a Jesús y que somos peregrinos en este mundo, debemos entender que es allí donde radica las razones del por qué para nosotros debe ser importante. Yo quiero que podamos sentar y entender que lo que estamos tratando de lograr en estos minutos es que como iglesia entendamos la importancia del por qué debemos crecer en nuestra salvación. Y en una décima razón es porque el evangelio nos ha sido anunciado. Y así como el evangelio nos encuentra con harapos, nos encuentra sucios, nos encuentra enlodados, nos encuentra sin esperanza, nos encuentra realmente mostrándonos nuestra fealdad y nuestra separación de Cristo, el evangelio por medio de la gracia del Señor nos da nuevas vestiduras, nos perdona los pecados, nos limpia porque el evangelio es poderoso para salvar. Las buenas nuevas de Jesucristo nos han sido mostradas, nos han sido enseñadas. Las buenas nuevas de Jesucristo nos han sido anunciadas y han sido creídas en nuestro corazón. Por eso nosotros no nos estancamos. Por eso nosotros no dejamos de crecer, sino que antes bien nos preocupamos para que esto suceda en cada uno de nosotros. Y es por eso que al estudiar la palabra de Dios encontramos 3 palabras. Lo hemos podido resumir en 3 palabras en esta noche para que nosotros podamos entender cómo logramos el crecer en salvación, cómo logramos progresar en nuestra fe. No solamente es crezca, sino que la palabra también nos dice cómo lo logramos. Entonces yo quiero invitar a la iglesia que volvamos a Primera de Pedro capítulo 2, pero en esta oportunidad versículo 1. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. La palabra de Dios dice así: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Amén, amén. Entonces, yo quiero que nos centremos en esta oportunidad en la primera palabra, una palabra clave que debemos tener presentes para lograr el cómo podemos nosotros crecer en salvación. Y la primera es abandonar. Abandonar.
Dice aquí Pedro, por lo tanto, refiriéndose a las 10 razones que les acabamos de expresar. Entonces, usted tenga presente, usted ha nacido de nuevo, usted tiene una herencia indestructible, su fe está siendo probada, usted y yo somos peregrinos, tenemos un llamado a vivir en santidad, a amarnos los unos a los otros, la preciosa sangre de Cristo ha pagado el precio por nuestro pecado, ¿cierto? Y el evangelio nos ha sido anunciado. Teniendo todo eso presente, Pedro dice lo siguiente: entonces, por lo tanto, abandonen. Por todas esas razones. Por todas esas razones, abandonen. Abandonen la maldad, abandonen el engaño, abandonen la hipocresía, abandonen las envidias y toda calumnia. Centrémonos un momento, iglesia, en nuestras propias bajezas, porque debemos ser conscientes el Señor en qué nos está puliendo en estos momentos. Yo no sé qué tan acertado pueda ser en esta parte, pero quiero decirlo de todas maneras. Yo veo en las palabras que dice el apóstol Pedro como una trascendencia, como un orden, ¿sí? La maldad, el engaño, la hipocresía, la envidia y la calumnia. Es decir, yo por la experiencia he podido ver que en este orden el hombre va siendo transformado. El hombre va siendo transformado en su mala conducta, es decir, algunos comportamientos que hacía en su pasado ya no lo hace porque conoce de Cristo. El engaño que antes nublaba su visión, nublaba su pensamiento, ha sido quitado por la revelación de la verdad. Pero a pesar de que ha cambiado algunas actitudes, algunos comportamientos, a pesar de que conoce la verdad, puede tener actitudes de apariencias, de máscaras, de hipocresías. Y no contento con eso, uno de los pecados que más agobia a mucho creyente es la envidia. Entonces, se puede quitar muchas cosas de nuestras vidas, el alcohol, los vicios, la maledicencia, y gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué pasa con cosas tales como la hipocresía, como la envidia, como en este caso el hablar mal de los demás? Ahí con lo que tú hablas de ir pasando de uno a otro, nos damos cuenta que el Señor no deja de trabajar. Entonces, por ejemplo, muchos hermanos cuando hablábamos todo eso nos dicen, es que yo antes decía muchas groserías, y como que son cosas entre comillas externas, o sea, como que las evidencias para todo mundo, ¿sí? Lo que hablaba Dani, entonces el borracho ya dejó de ser borracho, pero nos vamos dando cuenta que el Señor sigue escarbando y empieza a ir ya a lo más íntimo, a lo que muchas veces es entre él y yo únicamente, porque de pronto mucha gente no sabe en qué Camila puede ser hipócrita o en qué cosas Camila está engañando a otros. Cuando yo leía esta parte, Cami, yo no podía dejar de imaginarme un globo de helio. Imaginémonos un globo inflado con helio, pero que está amarrado, tiene su cuerdita y está amarrado a una mesa o a lo que sea. Y todas estas cosas que habla Pedro, como lo que es la maldad, el engaño, la hipocresía, y sea lo que sea, esas cosas, si nosotros no somos capaces de desechar, de soltar, de abandonar, nosotros no vamos a poder volar. Nosotros no vamos a poder crecer. Y entiendo que Pedro está preocupado para que los nuevos creyentes a los cuales les escribe esta primera carta, ellos entiendan, esas cosas son como un peso sobre ustedes, son como esas bolas de los que están en la cárcel, ¿cómo se llama? Como esos grilletes, pero esas pesas, esas bolas muy pesadas, no permite que usted avance y no permite que usted crezca. Por eso es importante que en esta noche nosotros podamos entender qué todavía nos está atando, que no nos permite crecer. ¿Qué es lo que en este momento no nos hemos despojado, que no nos permite avanzar o que no nos permite volar? ¿Qué nos amarra a esta tierra, que no nos permite entender que somos ciudadanos del cielo? En estos días de cuarentena, cuando me ha tocado salir, de manera especial los vecinos que tenemos al frente, siempre que yo salgo veo un par de zapatos. Me parece ser que es la señora de la casa que llega de un día largo de trabajo
y pues sus zapatos vienen contaminados y ella se los quita y no los entra a su hogar, sino que se despoja de ellos y los deja allí afuera para no entrar esa posible contaminación del exterior a su casa, donde comparte con su esposo y donde comparte con sus hijos. Y es que justamente aquí la palabra abandonar nos da esa alusión de quitarnos esa ropa sucia. Aquí hay una invitación a quitarnos eso que está contaminando nuestro ser, ¿sí? Estorbando para que corramos la carrera que nosotros tenemos por delante. En pocas palabras, Pedro está diciendo, no sigas permitiendo que la maldad que está en el interior de nuestro corazón, no sigamos permitiendo que el engaño que de pronto en algún momento pudo nublar nuestra visión siga teniendo efecto en nosotros, ¿sí? Y ahora en especial quiero detenerme en estas 3 cositas que nos falta por analizar: lo que es la hipocresía, lo que es la envidia y lo que es la calumnia. No hay nada, iglesia, que detenga más nuestro crecimiento en la salvación que estas 3 cosas. En primer lugar, porque la hipocresía la podemos entender como el aparentar, ¿cierto? Como el mostrarnos quienes verdaderamente no somos. Y lo que llama Pedro a colación en esta situación es que, por favor, entienda cuál es su punto en Cristo en este momento. ¿Cuáles son sus deficiencias y cuáles son sus fortalezas? Usted no tiene que mostrarnos a nosotros absolutamente nada, porque si algo personalmente el Señor me ha enseñado es que nosotros estamos en diferentes puntos de proceso con el Señor y Él es nuestro pastor. Hace poco un buen amigo me escribía: Daniel, me pasó esto y esto y esto. Me consideraba de corazón duro, me consideraba hostil, me consideraba que todo lo juzgaba, me consideraba de un corazón terco verdaderamente, pero el Señor ha permitido que en este año y medio que he vivido esta dura circunstancia en mi vida, me ha hablado por medio de su palabra, por medio de ministros, de películas, etcétera, y Él me decía: ahora yo me doy cuenta de mi pecado, me doy cuenta de lo duro que he sido con Dios, me doy cuenta de lo duro que he sido con las otras personas, me doy cuenta de cómo me he sentado en la silla de juez, que es una silla que no me corresponde, y cómo el Señor no solamente me manda a perdonar, sino que me lleva a sentir este perdón y cómo me libera. Entonces, solamente puedo ver en esta persona cómo el Espíritu Santo le ha pastoreado, cómo es el Espíritu Santo que está allí con él, ¿sí? Porque él ha podido tener mucha información, mucho acompañamiento, él ha podido tener muchos abrazos, o sea, mucho de nosotros, pero fue en esta cuarentena, él estando solo allí, donde se dio cuenta que es el Espíritu Santo quien le permite crecer. Por eso nosotros tenemos que quitarnos las máscaras cuando estemos en la iglesia, cuando estemos con amigos, cuando estemos frente al pastor, cuando estemos frente a otra persona. Quitémonos las máscaras. Todos tenemos problemas familiares, todos tenemos problemas económicos, todos tenemos circunstancias inverosímiles, circunstancias que no quisiéramos vivir con nuestros hijos, que no quisiéramos vivir con nuestra pareja. Todos pasamos por lo mismo. Por eso nosotros tenemos que quitarnos la careta de que todo está bien o de que todo va mejorando, cuando no es así, porque justamente el Señor nos llama a tener misericordia los unos con los otros, ¿cierto? Porque en cualquier momento somos nosotros los que no damos misericordia, sino los que necesitamos recibir. Por eso Pedro dice que debemos entender y saber quiénes somos en realidad, en qué punto de nuestra vida con Cristo estamos y entender hacia dónde vamos, porque si estamos vivos, crecemos en Él. Es que negar la realidad de nuestras vidas no nos va a llevar a ningún lado. Es como lo que se le dice al drogadicto o al que es adicto a cualquier cosa. Si usted no es consciente de su situación, pues no la va a encarar. Entonces, si yo no soy consciente de lo que realmente es mi vida, pues voy a seguir en la falsedad y en la mentira. Y
Dios es un Dios caballero y si yo no le permito trabajar en esa área, pues Él no se va a meter a la guachapanda, como decimos por ahí, que Él utiliza muchas circunstancias para trabajar en nuestra vida, así las hace. No sabemos en qué momento Él utiliza un burro para hablarnos, pero tristemente si nosotros no somos conscientes de la realidad de nuestra vida, nadie lo va a hacer, nadie va a hacerlo. Y bueno, yo sé que debe haber también acompañamiento de personas maduras, ¿no? Porque siempre va a haber el que nos va a criticar, el que nos va a juzgar, el que no va a entender el proceso que llevamos. Pero por eso es que hay que crecer para saber en qué punto estamos y en qué punto está nuestro hermano para ayudarle y no para al caído caerle. Discernir esa cuestión. Lo segundo que habla aquí, aparte de la hipocresía, es la envidia. Qué dolor y qué cosa tan tremenda la envidia en medio de nosotros. ¿Qué es la envidia? Mire, la envidia es tan oscura que ni siquiera es que yo deseo lo que el otro tiene, porque eso no es envidia. El desear lo que el otro tiene se llama codicia. ¿Sí sabían eso? El desear lo que el otro tiene no se llama envidia, eso se llama codicia. ¿Por qué la envidia es tan terrible? Porque la envidia es el sentimiento o es el deseo que existe en nuestro corazón para que lo que tiene la otra persona no lo tenga. Ni siquiera yo. O sea, si yo deseo lo que el otro tiene se llama codicia, pero si yo deseo que lo que el otro tiene no lo tenga, por el simple hecho de lo que tiene y de lo que es él, eso se llama envidia. Eso se llaman celos. Y esto afecta mucho nuestro corazón porque desvirtúa completamente lo que nos pertenece. Desvirtúa completamente y nos hace oscurecer o desenfocarnos en lo que nosotros tenemos de parte del cielo. El Señor dice, líbrate de la hipocresía porque es importante saber quiénes somos. Pero el Señor también nos dice, líbrate de la envidia porque es importante que entiendas qué es lo que a ti te pertenece, qué es lo que tú tienes, qué es lo que yo tengo para ti. ¿Y quién es el otro? Claro, miren, nosotros, algo que se da mucho en la iglesia, tristemente, son los celos y son las envidias. Y debemos entender es que nosotros somos un cuerpo y el cuerpo tiene diferentes partes, ¿sí? Está el ojo, está la boca, está el oído y cada quien cumple una función diferente y esencial. El Señor utiliza esta figura del cuerpo humano para que nosotros podamos entender que a cada uno de nosotros nos ha dado un ministerio, que a cada uno de nosotros nos ha dado un talento, que cada uno de nosotros nos ha dado una responsabilidad y tenemos que desligarnos de la envidia para que podamos crecer justamente en lo que Él nos ha dado. ¿Sí? Dejemos al que canta cantando y dejemos al que predica predicando y dejemos al que enseña enseñando e identifiquemos qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que el Señor nos permite disfrutar y qué es lo que Él nos ha dado, porque justamente Él es el que nos va a tomar cuentas. Él va a tomarle cuenta tanto al que le dio 10 como al que le dio 5 como al que le dio 1 y todos vamos a ser responsables en la misma medida del Señor. Pero la envidia hace que nos perdamos el centro o el enfoque de lo que yo tengo para Dios, de lo que Dios tiene para mí, por estar pendiente de lo que tiene el otro. No, nosotros tenemos que saber y disfrutar lo que en este momento tenemos y trabajar justamente con lo que el Señor nos ha dado. Y algo importante en este punto, mis amados, es que al saber lo valioso que es mi hermano y al saber lo valiosa que soy yo, vamos a estar en gozo, no vamos a estar cargados. Porque Amén. Tristemente el estar, pongo el ejemplo y se me venía ahorita en la cabeza, digamos, Daniel y yo tenemos relaciones diferentes con nuestros hijos, ¿sí? Josué, por ejemplo, el día de ayer fue y le dio un bocadito a Daniel, y no porque estuviera lleno, sino porque quería darle ese bocadito, y yo seguí normal en mi vida, pero digamos, Josué tiene algo que es muy particular con él, y es que viene y yo puedo estar cocinando o puedo estar haciendo cualquier cosa, y me dice, señorita, ¿quiere bailar conmigo? Entonces, yo tomo a mi caballero y nos ponemos a bailar. Entonces,
Josué no sería igual de feliz si estuviera bailando todo el tiempo con papá y con mamá. O sea, hay cosas especiales dentro del cuerpo de Cristo que al valorar lo que tiene mi hermano, yo también voy a crecer, porque de pronto un día de estos, mi hermano, que es consejero, al que todo el mundo vaya y acude, pues puede venir a aconsejarme. Entonces, no nos robemos el gozo ni se lo robemos a otra persona, porque tristemente cuando una persona siente la envidia de otro, también se aplaca, se apoca, no sé cómo decirlo en ese punto. Tenemos que crecer juntos. Así es, porque somos un mismo cuerpo, porque estamos llamados a ser uno, no como pasaba en Filipenses, como dice Filipenses 1:15, léelo, vida, por favor. Filipenses 1:15 dice: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Miren, aquí Pablo está diciendo, hay personas que predican la palabra, algo noble, pero su motivación son envidias y rivalidades, porque ellos estaban enfocados en lo que Dios le había dado a Pablo y no se estaban enfocando en lo que Dios le había dado a ellos. Ambos tenían la misma tarea, predicar a Jesucristo, pero ellos hacían y mostraban y hablaban de pronto para sentirse superiores a Pablo. Esto es un error, iglesia, esto es un error garrafal. El Señor me ha dado casa de gracia, personalmente hablando. El Señor me ha permitido pastorear este rebaño hermoso y pequeño, ¿sí? Me ha dado otras experiencias, me ha dado otros momentos, pero ¿qué tal yo en este momento ponerme a enfocar entonces en otras iglesias, en otros ministerios, que este habla más bonito, que este habla más feito, que yo puedo ser mejor, que yo estoy peor que el otro? El Señor siempre me ha llamado, cuando llegan esos pensamientos a mi corazón, porque no puedo negar, que llegan, y nos llega a todos. El que diga que no es un mentiroso, nos llega a todos. Pero el Señor me lleva a enfocarme, le estoy hablando desde mi corazón. Daniel, enfócate en lo que yo te he dado a ti, preocúpate en lo que yo te he dado a ti y explota tus dones y tus talentos para que puedas llevar la obra de Cristo Jesús, para que puedas crecer, en este caso, en la salvación. Y rápidamente, para finalizar este primer punto, la calumnia. Yo pienso, iglesia, que cuando nosotros hablamos mal del otro, sin que en primer momento el otro se pueda defender, o simplemente por malhallar o por manchar el nombre de la otra persona, sabiendo que las cosas no son así, solamente una persona está detrás de todo, y es Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira y la calumnia es la mentira. Si hay algo que no nos permita realmente tener frutos dignos de personas salvas, es cuando prestamos nuestros labios para hablar mal del otro, para murmurar mal. Bueno, murmurar siempre es malo, para murmurar del otro, y no entender que ahora nuestros labios han sido para hablar verdad y para, lo que dice Camila, edificarnos los unos a los otros. Pilas, porque ahí sí, como dicen, el gusanito del chisme nos pica y a veces nos esdulce a nuestros oídos y nos esdulce a nuestro paladar. Y el Señor dice, si ustedes siguen en su chismerío, van a seguir estancados. Si ustedes siguen hablando del uno y del otro y no enfocándose en ustedes verdaderamente, van a seguir estancados, y a lo que yo les he llamado es a crecer. Entonces, en primer lugar, para crecer en salvación debemos ¿qué? Abandonar cada una de estas actitudes. Muy bien. Entonces, en primer lugar tenemos que abandonar. Entonces, en segundo lugar, Pedro nos habla que tenemos que anhelar, tenemos que desear, pero no es anhelar o desear cualquier cosa. Dice versículo 2, deseen con ansias la leche pura de la palabra. Entonces, mis amados, nuestro crecimiento espiritual va de la mano a nuestro apetito que tenemos por la palabra. Pedro tiene en mente el cuadro de un bebé, ¿sí? Digamos, si alimentamos mal un bebé, pues no va a crecer y van a tener que empezar a darle unos cuidados especiales. Entonces,
igualmente pasa con nosotros. No podemos ser los bajitos de peso a nivel espiritual, sino que debemos tener un apetito especial, anhelar profundamente la palabra de Dios, y por este apetito no es como, ay, sí, como que tengo ganas, sino que realmente sea un deleite, así como cuando nos comemos el super plato que deseamos así con ansias y degustamos, lo saboreamos, queremos compartirle al esposo o a la esposa y es delicioso lo que hay en nuestro paladar. Igualmente tiene que ser la palabra en nuestra vida. ¿Sabes qué es anhelar vida? Podríamos decirlo. Anhelar es ese momento de la vida en que de pronto estamos sumergidos ya durante 2 minutos bajo el agua y anhelamos el poder respirar. Esa misma necesidad exactamente nos lleva a salir y poder encontrar el oxígeno de cualquier manera. Ese anhelo nos va a llevar o nos va a impulsar a buscar de la palabra de Dios de la misma manera. Amén. Y mire que la misma palabra de Dios nos muestra ejemplos de esas personas que anhelan escuchar al Señor, anhelan su palabra. Porque es que tristemente creemos que la palabra de Dios es como un texto más, pero resulta que es la voz misma de Dios, ¿sí? Así como los bebecitos muchas veces escuchan la voz de mamá y con eso se calman, así escuchar la voz de nuestro papá en nuestra, o sea, al leer la palabra debe darnos ese saciarnos, ¿sí? Y la palabra de Dios nos muestra personas que anhelaban eso, ¿sí? Y una de ellas es Job, y le invito a que vayamos a Job capítulo 23, versículo 12. Job capítulo 23, versículo 12. Dice: no me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Y a este punto a Job le había pasado de todo, ¿sí? Y mire que de pronto muchas veces nos encontramos en esa situación, pero Job entendía que no habían posibilidades de él vivir en medio de la prueba o más adelante en medio de la abundancia si se apartaba de lo que la palabra de Dios decía. Pero mire que también encontramos a alguien que, si leemos el libro de los Salmos, encontramos una y otra vez a David en lo valioso que es la palabra para él. Entonces vayamos a Salmo 119 y el primer versículo que vamos a leer es el versículo 16. Salmo 119, versículo 16. En tus decretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Este versículo también me lleva a pensar en Juan cuando el Señor dice: yo les voy a enviar al Consolador y Él les va a recordar lo que les he enseñado. Muchas veces las personas se le acercan a uno y le dicen: no, es que lo que pasa es que yo no tengo como la misma destreza o experticia en la palabra y a mí se me olvidan las cosas, pero mire que es el Espíritu Santo quien nos enseña. Y David sabía que era la palabra de Dios la que le iba a dar el deleite, pero era la que también le iba a permitir día a día, o sea, tener como también sus pensamientos puestos en algo bueno. ¿Sí me hago entender? Vamos al versículo 24 ahí mismo. 119, 24. Tus estatutos son mi deleite, son también mis consejeros. Les voy a poner un ejemplo para que nos demos cuenta como en todo lo que hemos venido hablando. Yo no les voy a negar, para mí ha sido dura este tiempo de cuarentena. Mañana cumplimos un mes con los niños de estar completamente en casa y he tenido días que Dani ha visto cómo lloro, de pronto le ha pasado a usted también esa asfixia. He tenido puntos en que siento de verdad que me voy a derrumbar, o sea, como si me faltara el aire y a punto de desmayarme. Y yo le decía justamente el sábado a Daniel, le decía: Dani, es que yo no puedo ir a predicarle a la iglesia que estemos confiados en no sé qué, pero mírame cómo yo estoy en este carrusel de sentimientos y de emociones. En este momento quiero confesarme, digamos, con ustedes, pero yo sé que muchos de los que me conocen saben que cómo soy en mis sentimientos. Y él me decía: Cami, lee el Salmo 91.
Y honestamente, yo no había querido leerlo porque todo el mundo hoy está predicando el Salmo 91, pero como por salir, o sea, porque esto es lo que nos dice que no nos va a tocar la morada y que no nos vamos a enfermar y que no sé qué. Y yo decía, no he querido leerlo. Pero miren que cuando lo pude leer en un insomnio terrible, 2 de la mañana, pude entender la palabra de Dios y hallé consejo. El Señor sació mi corazón, mis amados. Y de verdad se los digo de manera genuina, encontré ese consejo y me sentí saciada. Y fue leer eso, llorar en la presencia de Dios, entender su palabra y poder conciliar el sueño. Y es que la mente es un campo de batalla. Uh-huh. En la mente hay un campo de batalla tremendo. Y por eso es que dice Isaías que son nuestros pensamientos que debemos entregar justamente al conocimiento del Señor para que Él nos guarde en su perfecta paz. Y es allí que si nosotros anhelamos la palabra de Dios, así como un bebé anhela el seno de su madre, entonces podríamos encontrar ese deleite y realmente extraer la belleza y el poder que tiene la palabra para poder guiar nuestros pasos diariamente. Amén. Entonces, dese cuenta que no son solo palabras, sino que verdaderamente lo llevamos a la práctica. Somos testigos de cómo la palabra nos aconseja. Mira, versículo 72. 72. Del Salmo 119. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Entonces démonos cuenta que también podemos estar rodeados de una cantidad de comodidades, pero, o sea, si la palabra de Dios no está con nosotros, no vamos a servir de nada. Dese cuenta que Zaqueo encontró valor en su vida cuando Jesús entró a morar a su casa, cuando escuchó las palabras precisas para su vida. Ahora el versículo 103 y 104. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Y de pronto estos versículos son muy conocidos, pero de verdad debemos gozarnos en lo dulce que puede ser la palabra de Dios para nuestra vida. Mire que yo escuchaba a varios pastores que decían, nosotros en este tiempo de cuarentena, con mi esposo hemos empezado a hacer los devocionales juntos y encontramos riqueza en eso. No era que me hicieran devocional, pero que han profundizado en la palabra. Aprovechemos este tiempo para deleitarnos, para anhelar la palabra, porque de pronto ya el día de mañana, cuando estemos en un horario de 8 a 5, cuando tengamos que llegar después a la casa a ordenar, no vamos a tener estos mismos tiempos de riqueza y vamos a estar anhelantes de la palabra de Dios. Aprovechemos de verdad, mis amados, esto. Pero miren que hemos visto los ejemplos de Job y de David, pero vamos a retomar eso de el anhelar, lo que dice Pedro, anhelar, y no cualquier alimento, sino esa leche no adulterada. Y cuando Pablo habla de anhelar esa leche que no es adulterada, se refiere, y da una característica como niños. O sea, Matías no se duerme con facilidad si yo no le doy leche, por ejemplo, ¿sí? Con el papá se acuesta a dormir a veces, pero a los 5 minutos. Entonces, igual como ese niño que no se sacia, nosotros tenemos que anhelar la palabra de Dios. Y cuando se refiere a esto, es que nosotros tenemos que desearlo de todo nuestro corazón. No por una pantalla de, el piadoso, el que profundiza en la palabra, sino de todo corazón. Nosotros necesitamos ese alimento, el que procede de la palabra de Dios. Y este deseo este deseo lo que permite es que se fortalezca nuestra vida cristiana en medio de un mundo que nos ofrece una cantidad de cosas que realmente no son puras, que realmente no van acorde a la voz del Señor. Entonces, nosotros como cristianos debemos entender que la palabra de Dios es el verdadero alimento puro, el verdadero alimento que no va contaminado, ¿sí? Porque tristemente, mis amados, hoy en día encontramos que la palabra de Dios la han querido adulterar, ¿sí? Cuando ya la adulteran, y siempre, y en días futuros mucho más. Mucho más, cada vez es más
agudo este problema. Pero entonces cuando ya hablamos de palabra de Dios adulterada, ya no es palabra de Dios, mis amados, ¿sí? Sí, claro. Porque la palabra de Dios es pura. Es como el licor. El licor adulterado pues ya no es el licor bueno. Y sí trae graves consecuencias cuando alguien lo ingiere. Igualmente, la palabra adulterada trae graves consecuencias al cristiano. Cuando Pedro habla de el concepto adulterar, viene de un griego, ¿sí? Del griego adolos, y se está refiriendo a un término técnico del grano cuando está limpio, es decir, un grano que está libre de polvo y de paja. Entonces, mejor dicho, está libre de cualquier cosa que lo pueda dañar. Entonces, cuando nosotros anhelamos la palabra de Dios como leche no adulterada, estamos anhelando la pureza de la palabra. Por ejemplo, le estamos quitando, ¿sí?, las enseñanzas dañinas que lo único que hacen es estancar al creyente. Por ejemplo, en las redes sociales hemos visto en estos últimos días correr a unos pastores que en nombre de la palabra de Dios y del evangelio dicen, vaya y consigne en las cuentas celestiales, y ponen la Biblia al lado para darle como mayor veracidad a lo que está diciendo. Pero nunca, mi amado, usted que escucha de pronto que acaba de llegar al evangelio, o de pronto que ni siquiera usted cree en el evangelio por tristemente todas estas malas doctrinas, aquí yo le quiero decir a usted, mi amado, que la palabra de Dios nunca dice que nosotros tenemos que consignar en las cuentas del cielo. Nosotros en la palabra de Dios no encontramos estas enseñanzas dañinas. En la palabra de Dios nosotros no encontramos que si yo le doy a Dios, Él me va a dar algo. Nuestra salvación es completamente gratis, y tristemente por eso, mis amados, encontramos personas que se han estancado, que no han querido crecer, que han rechazado el evangelio, porque tristemente les han dado a ver leche adulterada, mis amados. Y realmente lo digo esto de pronto con un poco de fervor, porque muchas personas a mí han llegado en estos tiempos. ¿Y qué, Camila? ¿Qué hacemos con esta gente que no es cristiana? ¿Usted qué opina de esto? Pues tristemente es leche adulterada. Esto no es palabra de Dios. Entonces, tristemente por eso encontramos personas que están estancadas, ¿sí? Esta teología de la prosperidad, esto de consignar en el cielo no existe, mis amados. El Señor lo dio todo y su sacrificio fue suficiente. Por eso nosotros debemos tener presente una premisa, mis amados, y es que solo la palabra es suficiente. Ni siquiera lo que usted y yo podemos hacer. Profundizar en la palabra, mis amados, debe ser un deleite, para lo que hablábamos al principio, que no nos metan los dedos a la boca, ¿sí? ¿Sabe qué significa eso del deleite? Vayamos a Salmo 142:1. Y cuando Pedro estaba escribiendo eso, Salmos 42. 42:1. Salmos 42:1. Cuando Pedro estaba escribiendo en eso de deleitarnos, de tomar la leche, estaba pensando en algo. O cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Entonces nos damos cuenta que nuestro deleite y nuestro anhelo debe hacernos como cuando el siervo está que busca el agua, como cuando usted quiere llegar a su casa y tomarse ese vaso de agua y que le da esa alegría, esa satisfacción. Así debe ser el anhelo de nosotros por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nos lleve al crecimiento de nuestra salvación. Usted y yo ya somos declarados salvos por la obra de Jesucristo, pero el mundo tristemente nos ofrece tantas cosas que muchas veces nos hace poner la mirada en otras que no corresponden. Y como necesitamos discernimiento, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso quiero terminar, mis amados, diciéndole que nosotros no tenemos que ver el estudio de la palabra como un trabajo tedioso, sino como un deleite, como algo que nos produce gozo, y que vamos a saber que al nutrirnos de su palabra vamos a empezar a crecer y vamos a ir poco a poco llegando a la estatura del varón perfecto. Amén, que así sea, que así sea. Y bueno, para finalizar, queremos ir a Efesios capítulo 4, versículo 11.
Efesios capítulo 4, versículo 11. Y mientras usted lo busca allí en su Biblia, queremos recordar las dos primeras ideas que nos arroja la palabra acerca de cómo podemos crecer en nuestra salvación. Uno, abandonando, que es la idea central, y dos, anhelando, abandonando nuestro pecado, abandonando lo que nos ata a esta tierra y anhelando la palabra de Dios, que es nuestra consejera. Y el tercer y último punto, nos vamos a demorar muy poco en esto ya para prontamente despedirnos en esta noche. Dice el versículo 11, Efesios capítulo 4, versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, con el propósito o con el deseo, ¿cierto?, de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, pensemos en lo siguiente: Dios constituyó a algunos apóstoles, no a todos, a otros profetas, no todos, a otros evangelistas, no todos, a otros pastores y maestros, no todos, con un propósito, con el fin de capacitar y hacer crecer. Aquí dice la Nueva Versión Internacional, edificar a la iglesia o edificar, hacer crecer al cuerpo de Cristo. Entonces, en tercer medida, quiero que quede en su corazón que cómo crecemos en nuestra salvación, aportando. Entonces, primero, abandone su pecado. Segundo, anhele la palabra. Y tercero, aporte sus dones y talentos, aporte lo que el Señor le ha dado a usted, lo que el Señor le ha dado a su vida. Si algo debemos tener presentes en este tiempo de cuarentena, es que debemos salir mucho más maduros. Debemos salir mucho más entendido en la palabra. Si en algo tenemos que aprovechar estos momentos de cuarentena, es en estudiar su palabra, en enamorarnos cada día más de Dios, para que cuando el Señor nos permita, ahorita, en la actualidad también, o en un futuro muy pronto, poder dar de lo que hemos podido crecer en el Señor. Entonces, usted ha sido bendecido por Dios, Dios le ha dotado de dones y talentos, usted tiene que aportarlos para que otros crezcan, para que otros crezcan. Quiero seguir leyendo, versículo 13, Efesios 4:13. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Démonos cuenta que el Señor hace responsable a unos del crecimiento de otros. O sea, para que los que están llegando, para los recién convertidos, para los que están empezando, para los más débiles son responsabilidad de los que llevan más tiempo, de los que tienen más conocimiento y de los que son más fuertes ya en el Evangelio. Entonces, abandone, anhele y aporte, porque usted ante Dios es responsable de que el otro crezca y de que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, de que todos seamos edificados. Por eso el Señor nos dice: ténganse paciencia, sopórtense los unos a los otros, oren los unos por los otros. Ese es el sentimiento, es el carácter que el Señor nos ha dado. Mire, yo en varias oportunidades le he dicho a las personas que Dios me ha permitido pastorear y liderar, para que también pastoreen y lideren. Y es que no es suficiente con el talento que Dios nos ha dado, sino que es necesario tener el carácter para que en el talento no nos perdamos. El Señor nos ha dado a nosotros unos dones y unos talentos de presidir, de enseñar, de servir, de etcétera. Pero si nosotros no tenemos un carácter correcto, nuestros talentos se diseminan por completo, no tienen valor, porque lo que nos da autoridad para que el otro crezca es justamente nuestro carácter parecido al de Cristo Jesús. Entonces, continuemos para finalizar. Así,
ya no seremos niños. Y eso es lo que estamos buscando en esta noche. Animarle a que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Versículo 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y gloria al Señor por esto. Algo que sí le pido a Dios es que cada día Él nos emplee para ser sus siervos y para que podamos crecer en la salvación que Él nos ha dado. Es como la plantica. Está el que siembra, como dice Pablo, está el que siembra y está el que cosecha, está el que siembra, está el que riega, está el que ve crecer la planta y está el que la disfruta. Así somos nosotros. Como pastor he podido sembrar, como pastor he podido regar, como pastor he podido ver el crecimiento y como pastor he visto también cómo otro es el que disfruta. Sí, esa es la verdad. O también como pastor he podido ver cómo otro siembra, cómo otro riega, cómo otro ve crecer y cómo soy yo quien puede estar disfrutando de ese fruto de esa persona. ¿Sí? Esto se da en cada uno de nuestros círculos, pero el punto es, iglesia, que Dios te está llamando a aportar. Tú tienes algo valioso para dar. Tú tienes algo valioso para dar porque tú tienes el Espíritu Santo, porque el Señor hace en ti un ministerio nuevo y poderoso para que la iglesia sea edificada y podamos juntos, no solo algunos. Nosotros no somos como la barra del Wi-Fi, si no me equivoco, o la barra de señal de los celulares, uno más chiquito que el otro. No, nosotros tenemos que llegar todos a la estatura del varón perfecto. Todos debemos crecer en lo que el Señor nos ha entregado en santidad, en amor, en paciencia, en mansedumbre, en templanza. Que el fruto del Espíritu Santo se vea en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, iglesia, no siendo más, nosotros queremos orar para finalizar esta noche, sin antes despedirnos y decirles a ustedes, abandonemos, anhelemos y aportemos para que podamos crecer en nuestra salvación. Abandonar todo lo que impide ese crecimiento de nuestra salvación, anhelar la palabra de Dios y finalmente aportar lo que el Señor nos ha dado.